Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite disfrutar de este día. Una vez más nos da el privilegio, hermanos, de estar en su presencia y con el deseo en nuestro corazón de adorarle, de bendecir su nombre, de aprovechar, hermanos, este tiempo que tendremos, un momento que para nosotros es muy especial, pues es un momento muy reconfortante, de mucho gozo, de mucha alegría, porque es un tiempo de adoración, es un tiempo para exaltar, glorificar el santo nombre de nuestro Dios, unidos, hermanos, a través de este medio, un tiempo también para estudiar y compartir la santa palabra de Dios. Por lo tanto, sean muy bienvenidos y un abrazo fraternal a todos mis hermanos en Cristo Jesús y todos los que a través de este medio están conectados. Les invito, hermanos, para que leamos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer versículo 33 al versículo 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Porque yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y Señor, qué bueno y qué agradable, Padre, es habitar, Señor, los hermanos juntos en armonía, a un Dios a través de este medio que nos permites, porque gracias a ti, oh Dios, gracias a la obra que has hecho y gracias a toda tu provisión podemos entonces recurrir a estos medios para que en el día de hoy podamos congregacionalmente, a pesar de la distancia, oh Señor, exaltar tu santo nombre, honrar tu santo nombre, poder, Padre, dirigirnos a ti y hacerlo, oh Señor, de esta manera que nos permites. Para nosotros, Padre, es una maravillosa y gran bendición, pues realmente, Señor, es un privilegio que tenemos, porque en medio de esta tierra, con todos los habitantes que hay en ella, oh Jesús, tu palabra nos dice que somos tus hijos y tenemos entonces la libertad de poder hablar contigo, de poder dirigirnos a ti, Señor, sin ningún impedimento, seguros, convencidos, porque no hay nada, Señor, que impida nuestra relación contigo, pues a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, toda barrera, todo impedimento ha sido quitado. Y yo, Señor, reconociendo que tú eres el Dios y Señor de esta tierra, pero que eres también el Dios y Señor de nuestras vidas. Pues Dios, disfrutamos entonces de esta bendición y la queremos aprovechar con todo nuestro corazón, dedicarte a ti ese tiempo para tu gloria, disfrutar y participar, Dios, para nuestro enriquecimiento y para nuestra edificación, bendito Dios. Amén. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero
ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Proclamar que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo vamos a decirlo una vez más. Señor, tú eres majestuoso y poderoso. Jesucristo es Rey.
Te adoramos a ti, Señor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Señor, tú eres el Rey de Reyes. Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando. Cuán bello, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Le quiero adorar. todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor,
Juntos vamos a declarar su belleza, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh sí, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Vamos a decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz. Tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! ¡Vamos! Con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros jueces. Oh sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Gracias damos a Dios, hermanos, qué oportunidad tan preciosa la que tenemos
Este es el momento de adoración que Dios nos ha dado, hermanos. Espero que para cada uno de ustedes haya sido un refrigerio, que hayamos disfrutado, hermanos, de esta oportunidad de poder exaltar a Dios y de poder hacerlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, pero con gozo en nuestro corazón, con esa libertad que solamente nos da el Santo Espíritu de Dios, para que tú y yo, hermanos, en esa relación íntima con nuestro Dios, pues disfrutemos, hermanos, de lo que estamos haciendo. Con gozo disfrutemos de la presencia de Dios. Le adoremos como lo hemos hecho, con toda libertad, y que sea a la vez, hermano, el momento que Dios nos permite para que podamos disfrutar entonces igualmente de la palabra del Señor, a la cual te invito, hermanos. Vamos a ella, al libro de Mateo, capítulo 5, donde hemos tenido, hermanos, nuestra serie de sermones basados en el fantástico y maravilloso Sermón del Monte, y hemos terminado el pasado sábado, terminamos la sección donde Jesús nos está hablando del divorcio, y caminamos un buen tiempo en esto. Tocamos este tema, hermano, con mucho detenimiento, pero también, hermano, con el deseo de aprender, con el deseo, hermanos, de que esa palabra de Dios nos instruya, porque es el propósito de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, a través de esta enseñanza del Sermón del Monte. Y espero, hermano, que nosotros hayamos disfrutado y hayamos aprendido, porque ha sido el propósito, hermanos. Ojalá no permitamos que en nuestro corazón vengan argumentos, razones. Quizás tú estás casada, o quizás estás soltera, quizás ya llevas un buen tiempo, quizás, hermana, eres viudo, viuda, no sé, tú que me estás escuchando. Este tema es importante, y es importante para todos nosotros. Muchas veces nosotros creemos que determinado tema, pues, no lo necesito. Sí lo necesitamos, porque es palabra de Dios para nuestras vidas, y cada parte de la Escritura tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es un propósito santo. Por lo tanto nos interesa, pues para eso Dios nos lo dejó. Y nos encontramos, hermanos, estudiando 6 ilustraciones que aparecen en el capítulo 5, y más específicamente a partir del versículo 21, a través de las cuales, recuerda muy bien, el Señor Jesucristo ejemplifica cuál es la forma correcta de interpretar el Antiguo Testamento, porque es muy importante, hermanos, muy importante tener en cuenta el Antiguo Testamento y darle la adecuada interpretación. Y como hemos visto, los escribas y fariseos, que eran líderes religiosos de Israel en el tiempo del Señor, de gran impacto, porque eran de gran impacto sobresaliente en su pueblo, tenían una forma muy peculiar de interpretar la palabra, de interpretar las Escrituras. En vez de acomodarse a los estándares de la ley, acomodarse a la Escritura, ellos preferían acomodar la ley a sus estándares, y de ese modo pretendían obedecer la ley a la perfección. La ley de Dios en el Antiguo Testamento fue dada no solo para mostrar a los hombres cuál era la norma de santidad requerida por Dios, requerida por Él, sino también, hermanos, para enseñar a los hombres que en sus propias fuerzas, para enseñarnos a nosotros que en nuestras propias fuerzas no podríamos llenar la medida que Dios demanda de todos nosotros. No podríamos llenarla. La ley dice, Pablo dice, no fue dada para justificar al hombre, porque nadie, absolutamente nadie, puede guardar la ley perfectamente, falla en alguna cosa. Siempre va a ocurrir así. Y el que comete un solo pecado, una sola transgresión contra la ley, dice Santiago en el capítulo 2,
versículo 10, la ha violado completamente. La ley es un todo, es algo compacto y Dios exige obediencia perfecta a la ley. Nadie entonces, absolutamente nadie, puede guardar la ley en la medida en que Dios la exige de nosotros. Así que la ley no fue dada para justificar al hombre. La ley más bien nos muestra nuestra impotencia, nuestra incapacidad. ¿Y a qué nos guía? A buscar, humillados, doblegados, la misericordia de nuestro Dios en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo comenzó su famoso discurso conocido como el Sermón del Monte diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, felices, dice el Señor, los que reconocen su miseria espiritual. Y es importante, los que se humillan delante de Dios, reconociendo su miseria espiritual, que saben que espiritualmente hablando no tienen nada que ofrecer delante de Dios. No tienen nada que ofrecer. Y ese era el propósito primario de la ley: hacer al hombre pobre en espíritu, para que en esa pobreza surja en su corazón la necesidad de ese Dios soberano, la necesidad de ese Dios amoroso, la necesidad de ese Salvador. Pero la manera en que los fariseos y los escribas interpretaban la ley obraba en sentido contrario, totalmente en sentido contrario, porque en vez de humillarlos, la ley los ensorbecía. No la ley, sino la interpretación que estos hombres daban a la ley. Como habían rebajado el alcance de sus demandas, ellos se sentían precisamente justificados, porque habían ajustado la ley a lo que ellos consideraban. Y entonces se sentían ellos justificados, como que si realmente estuviesen obedeciendo la ley a la perfección. Y a partir del versículo 21 del capítulo 5, el Señor les muestra a estos hombres y a nosotros el grave error que estaban cometiendo. Y lo hace a través de 6 ejemplos específicos contenidos en la ley. Por ejemplo, en los versículos 21 al 26 que hemos visto, estoy haciendo un breve resumen para que nos empatemos y podamos iniciar la sesión siguiente que tocaremos a partir de hoy. En los versículos 21 al 26 tenemos la interpretación que los escribas y fariseos daban al 6º mandamiento versus la verdadera interpretación dada por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás estaba en los 10 mandamientos. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Era la manera en que los escribas y fariseos interpretaban el mandamiento no matarás, porque ahí estaba. Ellos reducían el alcance del mandamiento al homicidio literal que prohíbe el 6º mandamiento, quitarle la vida a otro, pero ahí solamente lo limitaban. El quitarle la vida solamente a otra persona, reducían el alcance de la ley de este mandamiento a ese acto. Pero Cristo les hace ver que el mandamiento llegaba más lejos, mucho más lejos. En el versículo 22 dice: pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, para mostrarles el alcance de ese mandamiento, el alcance real, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedarás puesto al infierno de fuego. Note la palabra del Señor. Y esto es lo que el Señor está transmitiendo. Escribas y fariseos, dice el Señor, el 6º mandamiento no prohíbe únicamente el homicidio, prohíbe también
el guardar y anidar amargura, resentimiento, enojo, odio y etcétera en el corazón contra otros seres humanos. Eso lo incluye también. Ese es el alcance del mandato. Y lo mismo hace el Señor con el adulterio, que ya lo hemos visto. Lo mismo hace el Señor con el divorcio, que lo hemos visto ampliamente. La interpretación, y lo hace el Señor para mostrarles que la interpretación farisíaca era deficiente. Y por lo tanto, así también era su justicia, deficiente. Noten el capítulo 5, versículo 20 que dice: porque os digo que si vuestra justicia, le dice la audiencia, nos dice a nosotros, no fuera mayor que la de estos escribas y fariseos tan prestigiosos, tan famosos, que desean ustedes incluso ser como ellos, no entraréis al reino de los cielos. Si no es mayor a la de ellos, no entraréis al reino de los cielos. Y como vimos sermones atrás, esta declaración tuvo que haber chocado fuertemente en el pueblo de Israel. Tuvo que haber chocado. ¿Por qué? Porque esta gente consideraba que los escribas y los fariseos eran lo máximo de ese tiempo. Era lo que ellos realmente quisieran ser. El ejemplo que ellos quisieran tomar, la vida que ellos quisieran seguir. Esta gente veía a los escribas y fariseos de esta manera, lo más respetable de la piedad, de la religiosidad en Israel. Y Cristo dice: no es así como dicen ellos. No es así como ellos lo interpretan. No es el ejemplo que ellos están dando. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, que la que ellos ejemplifican, ni siquiera entraréis al reino de los cielos, porque la justicia de ellos es totalmente deficiente. Esa justicia de estos hombres era deficiente. Y ahora el Señor, poniendo al pueblo en alerta al respecto, como despertándolos, motivándolos a abrir los ojos y a reaccionar, les dice: oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo. ¿Fue dicho por quién? Recuerden que tocamos esto. No por Moisés. Cristo no vino a contradecir a Moisés. Cristo no vino a contradecir la Escritura, porque el Dios de Moisés es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que se revela en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que se revela en el Nuevo. Pero el Señor se encarga, a través de estos ejemplos, de darnos una visión apropiada, amplia, del alcance de las palabras contenidas en el Antiguo Testamento versus la interpretación rabínica de la ley. Quizás también, hermanos, la interpretación que muchos de nosotros le hemos querido dar a la palabra para ajustarla a nuestro propio criterio, a nuestros propios pensamientos. ¿Por qué era importante, hermanos, todo esto? ¿Por qué era importante? ¿Por qué tanto empeño del Señor Jesucristo en que estas palabras fueran correctamente interpretadas? ¿Por qué lo hace y lo hace, digamos, con tanto detalle? Porque por medio de la ley, dice Pablo en Romanos, es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, dice Pablo, es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, hermano y hermana, una interpretación deficiente, errónea de la ley, nos llevará entonces a una visión deficiente de nuestros pecados y a una visión deficiente que nos va a causar, hermanos, una mala interpretación de la palabra. Una visión deficiente de nuestros pecados no nos permitirá comprender qué tan profundo, y escucha bien, qué tan profundo es nuestro problema.
y qué tan necesitados estamos de Jesucristo. Eso es lo que pasa. Una visión deficiente, una interpretación equivocada, un ajuste de ella, hermanos, a nuestros estándares, un ajuste de esa palabra, como lo hacían estos hombres, nos va a causar, nos va a cegar, porque nos va a causar un gran problema. No veremos la necesidad del Salvador, no veremos la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, no hemos comprendido lo profundo, hermanos, de nuestro problema. La necesidad más profunda que tú y yo tenemos. Si nosotros no comprendemos la vida pecaminosa, en lo que significa realmente el pecado y lo que causa en nuestras vidas, lo que causa en nosotros, no entenderemos o no vamos a necesitar un Salvador. No lo vamos a necesitar. Pero precisamente, hermanos, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, en este caso, esta palabra que estamos tocando, nos reduce completamente, nos humilla, nos doblega. ¿Para qué? Para darnos cuenta, hermano, lo que significa el alcance que tiene el pecado y la necesidad que tenemos nosotros de un Salvador. Algunas personas quizás se sienten justas delante de Dios. ¿Por qué se sienten justas? Porque no han visto esto. No comprenden la palabra, no comprenden la ley. Y como no comprenden esto, hermano, no entienden el alcance de ella, porque no comprenden la profundidad y la magnitud de las cosas que Dios demanda de la ley. Y la idea, hermano, de todo esto, que nosotros nos interesemos, nos preocupemos y que nos permita el Señor comprenderla. El Señor dijo en una ocasión a los fariseos: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los fariseos creían tener una visión muy buena espiritualmente hablando. Ellos creían tener una visión muy amplia. Y por eso les dice a Cristo: serán cegados. ¿Por qué? Porque Cristo les dice: ustedes que se creen con tanta visión, ustedes están cortos de vista, tan cortos que no son capaces de comprender su propia ceguera espiritual al interpretar la ley como lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos se sentían justificados y no veían la necesidad. No la veían, estaban cegados completamente. Y el Señor Jesucristo les dice a través de este mensaje: ustedes están completamente ciegos. El Señor les dice a estos hombres: vosotros que sois justos ante Dios, que se creen justos ante Dios y que se creen cumplir la ley a la perfección, ustedes están completamente engañados. Vuestra justicia es deficiente. Si los fariseos hubiesen interpretado correctamente la ley, se hubiesen dado cuenta de que en verdad eran asesinos, adúlteros, mentirosos, etc. Porque eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace la palabra. Y el Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 28, que cualquiera, y les dice a ellos como ejemplo, que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón, aunque nunca hubiese armado ningún escándalo público con respecto a su matrimonio. Aunque nunca hubiese sido descubierto, aunque nunca hubiese tenido un problema, ya adulteró. Y pregunto, hermanos, cuando nosotros vemos la palabra como el Señor nos la transmite, ¿quién queda libre bajo estos estándares? ¿Quién queda libre de culpa? Cuando tú y yo vemos la palabra a la luz de lo que ella nos quiere mostrar,
Cuando esa palabra, hermanos, quita la ceguera que nosotros tenemos, porque a veces nosotros nos creemos que no necesitamos realmente, que ya estamos muy bien, que hemos alcanzado cierto nivel, que soy un hombre correcto, que soy un hombre piadoso, que tengo un buen comportamiento, que doy un excelente ejemplo, que tengo un gran testimonio, que hago grandes obras y beneficios, que es más, hermanos, sobresalgo en esta humanidad. A veces nosotros consideramos que la palabra es para otros, que yo no tengo necesidad, que eso es para otras personas. Así lo miramos, las prostitutas, los que están seducidos y esclavizados por el vicio, las personas que están en la calle completamente reducidas, pero yo no tengo necesidad. A veces miramos así. A veces vamos a las iglesias, hermano, y nos sentamos a escuchar un sermón, y cuando empieza el sermón, ¿qué decimos de nosotros? Esa palabra no es para mí. Dios le está hablando a otros, yo no la necesito. A veces consideramos eso. Hace poco tocamos el tema, hermanos, del divorcio. ¿Cuántos de nosotros, cuando empezaba el sermón y empezamos a escuchar el mensaje, decíamos, otra vez, eso no es para mí, yo no necesito esa palabra? Muchas veces nosotros nos consideramos delante de Dios justos, porque eso es lo que estamos haciendo. Porque creemos que ya hemos cumplido, que yo no necesito, que yo tengo una visión adecuada, correcta, que yo veo correctamente, que no tengo ni siquiera ningún sucio en mi ojo que me pueda impedir el ver. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo que hace el Señor a través de esta palabra, a través del mensaje que está dando, a través de esta enseñanza del Sermón del Monte, es precisamente mostrarnos que bajo los estándares de Dios, de acuerdo a la interpretación que da el Señor Jesucristo a la palabra, y en este caso a la ley, porque centra y cita unos mandamientos o unas ilustraciones, digamos, que tocan, que tienen que ver con nuestra vida y con nuestra vida cotidiana. En todos estos ejemplos, incluido el divorcio, que quizás hemos dicho en algún momento no nos interesa, tocan con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere quitarnos la ceguera espiritual que muchos de nosotros tenemos. Esa ceguera que hemos permitido cuando consideramos que ya somos justos ante Dios. Que ya tenemos experiencia, que ya hemos caminado, que doy buen testimonio, que me he separado, que me he aislado, que he renunciado, que he consagrado en cierta manera, considero mi vida a Cristo. Por lo tanto, hermanos, hay temáticas cuando tengo ese concepto. Hay palabras que encontramos en la Escritura que van a ocasionar el mismo impacto que ocasionó los escribas y fariseos, que cuando le escuchaban, ellos miraban la multitud. Ellos miraban la multitud, tratando de decir, escúchenlo, eso es para ustedes, eso es para ustedes, el Señor les está hablando, escúchenlo. Pero no pensaban, no se doblegaban, no se humillaban, no asimilaban esas palabras del Señor que les estaba diciendo. No, esa palabra es también para ustedes. Ustedes están ciegos completamente. Si ustedes creen que no necesitan, se han equivocado. Y la justicia que ustedes tienen es completamente deficiente, es errónea. El Señor le estaba mostrando a la multitud, le estaba mostrando a los escribas y los fariseos, y nos está mostrando a nosotros la necesidad que tenemos de Jesucristo. La necesidad de reconocer humillados al Señor, de venir doblegados delante de Dios, y que al ver la Escritura, al examinar la palabra, al permitir que ella hable a nuestras vidas, a nuestro corazón, nos alumbre el entendimiento, nos quite la ceguera y nos demos cuenta que ante ella nadie queda libre de culpa. Y como nadie queda libre de culpa,
se tiene que surgir de lo más profundo de nuestro corazón. Señor, te necesito. Cristo Salvador, te necesito. Nos acercaremos a Dios humillados para reconocer que solamente en Él hallaremos la verdadera justicia. A partir, hermanos, de hoy pasaremos a considerar entonces este cuarto ejemplo que el Señor usa en este capítulo para ilustrar la interpretación correcta de la ley. Y vamos a los versículos 5, Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. La lectura que hicimos al inicio, pero la leeré en otra versión. Mateo 5, versículos 33 al 37, y hagamos una pequeña oración. Digámosle al Señor: Señor, después de este momento que nos has permitido, digámoslo de introducción, Señor, de resumen, Padre, para poder entrar, Señor, a este tema que iniciaremos a partir de hoy, esta sesión, Dios, tan importante, tan interesante, porque igualmente, Dios, es una parte fundamental para nuestras vidas, fundamental. Porque todo lo que proviene de ti, Señor, todo. Por eso tú dijiste, ni una coma, ni una tilde, ni lo más pequeño que haya en ella. Todo lo que hay en tu palabra es de nuestro interés. Por lo tanto, Señor, alumbra nuestro entendimiento. Despeja y quita, Señor, de nuestro corazón todo argumento humano. Quita de nuestra vida, Señor, toda barrera que nuestro propio razonamiento pueda levantar y colocar. Todo pensamiento que pueda venir a nuestras vidas que trate de entorpecer el comprender lo que realmente tú nos quieres transmitir a través de la santa e inigualable e inerrante palabra de Dios. Dice la Escritura: también han oído, a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Yo le invito para que escuchemos bien, porque es interesante todo esto. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. No digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Cuando leemos este texto, hermanos, en su contexto, hay algo que llama la atención. Las tres ilustraciones usadas por el Señor anteriormente, las tres que hemos tocado, tratan con asuntos que aún los no cristianos consideran de suma importancia, muy importantes. En los versículos 21 al 26 trata del homicidio, importante ese tema. En los versículos 27 al 30 el adulterio, importante, vital para este tiempo. En los versículos 31 al 32 sobre el divorcio, muy importante. Es más, por la época que estamos viviendo, es muy importante. Pero llegamos, hermanos, a los versículos 33 al 37, y el Señor empieza a hablar acá sobre los juramentos. De los juramentos falsos. Y luego habla del uso apropiado de las palabras en nuestras conversaciones. Muchos quizás diremos, qué cambio tan tremendo, qué cambio realmente tan fuerte el que da el Señor.
de 3 temas muy significativos, muy importantes, muy interesantes, que tienen que ver con toda la vida que estamos viviendo, incluso en el tiempo de hoy. Y ahora viene a hablar de un tema, quizás podríamos decir, no entiendo el cambio del Señor tan fuerte que le da a esto. Ya quiere hablar sobre el juramento falso, sobre el hablar, sobre nuestras conversaciones, porque dice que vuestro hablar como sea, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y quizás nos podemos preguntar, ¿tendrá alguna trascendencia este tema? ¿Realmente será tan significativo como los que veníamos tocando? ¿Qué quiere el Señor ahora con este cambio realmente que ha dado? Porque estamos dispuestos a aceptar que el homicidio, sí, pecado grave, es un pecado muy serio. Estamos dispuestos, hermanos, a aceptar que todos estos que hemos mencionado son pecados odiosos, porque son pecados que sí hay que llamar al mundo a que reaccione, a que piense bien. El homicidio es malo, el homicidio es pecado, el divorcio destruye, el adulterio, eso acaba también con la familia, con el hogar. Son pecados muy, muy graves. Pero venir el Señor ya habla sobre los juramentos. ¿Verdad que quizás nosotros consideramos como que no es tan provechoso? Como que no es tan necesario. Como que yo no entiendo realmente el cambio. Hablar de este tema. Que no deberíamos de usar más bien el tiempo para hablar de otras cosas quizás más importantes, cosas más trascendentes. Pero hermano, el tema que estaremos tratando es importante y es fundamental. El Señor Jesucristo nunca desperdició su tiempo enseñando cosas sin sentido, porque es lo que queremos transmitir cuando pensamos de esta manera. Si el tema de los juramentos y del uso apropiado de nuestras palabras en nuestras conversaciones ocupaban un lugar importante en la enseñanza de Cristo, y más aún ocuparon un lugar en la enseñanza del Sermón del Monte, podemos estar completamente seguros que no se trata de algo sin importancia, que no se trata de algo que podemos obviar como muchas veces lo hacemos. Nosotros leemos la Biblia, abrimos la palabra de Dios y miramos este tema sí, este tema no. Me interesa, no me interesa. Este tema lo leo y lo observo, lo analizo y lo quiero estudiar, pero este tema no me interesa. Este versículo me gusta, esto no me gusta. Muchas veces nosotros somos así, muy selectivos, pensando que esto es de importancia, esto no. Y tenemos que recordar que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Él. Toda la palabra, toda, proviene de la boca de Dios. Por lo tanto, toda la palabra, desde que se inició Génesis hasta que se finaliza en Apocalipsis, es importante y necesaria para cada uno de nosotros. Y todo lo que tiene que ver, en este caso, con este tema, con nuestro hablar, es de suma importancia, porque dice la Escritura que revela lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice, a tú que a veces piensas que estos temas no son tan importantes, la Biblia dice que de la abundancia del corazón, de tu corazón, de nuestro corazón, de la abundancia de Él, habla la boca. La Biblia dice, hermano, que nuestras palabras, y ten en cuenta esto siempre, para que no seas selectivo, para que pienses bien, para que examines bien las cosas que tú dices y las decisiones que tomas. La Biblia dice que con base a nuestras palabras, en esas palabras se evidencian
nuestra verdadera condición espiritual. Vamos a Mateo, capítulo 2, versículo 34 al 37. Mire lo que dice el Señor. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, escucha, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta algún día en el día del juicio. De ella darán cuenta en el día del juicio, dice el Señor. Y escuchen una vez más, hermano, porque esto es importante. ¿Tus palabras te condenan o tus palabras te justifican? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mira lo que Cristo está enseñando. Que tú hablar. Y te animo, hermanos, a que pienses bien. Que reflexiones en tu vida. Ese hablar tuyo te delatará en el día del juicio. Tus palabras evidencian lo que hay en tu corazón. Y vamos a orar, hermanos. Seguiremos con este tema. El sábado continuaremos con él. Y espero que hayan notado la importancia de esto. Mira lo que hemos hablado el día de hoy. Ten en cuenta con lo que hemos terminado. El Señor empieza una sesión muy importante, porque tiene que ver con nuestra vida, como todos los temas del Señor. Por eso toda la palabra es importante, toda la palabra es vital, toda la palabra es de tu interés, de nuestro interés. Y inicia un tema, hermanos, que yo espero que tú y yo lo examinemos bien y que nos permita examinar nuestro corazón. A veces nosotros no le prestamos interés, quizá no sentimos o no creemos que es necesario. Y nuestro hablar, hermanos, refleja algo muy diferente a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces la forma en la que nosotros hablamos, nuestras palabras, delata que quien está ahí no es Dios, no es Dios. Quien está ahí no tiene que ver nada con la obra de Dios. Y el Señor nos hace ese llamado para que tú y yo examinemos bien. Pero que esa manera en que nos examinemos nos permita comprender el estado de nuestro corazón, pero también que nos conduzca a reaccionar. Tú y yo, hermanos, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. La manera en que nosotros decimos las cosas. Tú y yo necesitamos transformar nuestro corazón para que ese corazón sea lleno de la palabra de Dios. Y que al llenar ese corazón de la palabra de Dios transforme completamente, hermanos, completamente nuestra manera de hablar. Para que pueda salir a través de ese hablar el Cristo verdadero que hay en tu vida. Te invito, hermanos, para que tengas en cuenta estas palabras. Por tus palabras, por lo que tú dices, serás justificado. Por tus palabras, por lo que tú dices, serás condenado. He ahí la necesidad, hermanos, de que le digamos al Señor en esta noche, y te invito, Señor,
Tú sabes, tú sabes. Porque cuando estamos delante de tu presencia, Dios, nada podemos ocultar. Absolutamente nada. Y tú sabes, Dios, que hemos dejado que este mundo entorpezca completamente, cause ceguera en nuestras vidas. Tú sabes, Dios, que este mundo nos ha engañado tanto que hemos creído que según el círculo, el ambiente, en el lugar en que me encuentre, eso me invitará al que debo de hablar. Y que cuando estoy rodeado, Señor, de un ambiente espiritual, que en lo que yo considero, Señor, me llena de paz y de tranquilidad mi vida, mis palabras, lo que procede de mi boca, debe de ser, Señor, para agradarte, de ternura, palabras correctas. Pero que cuando cambio, Señor, de ambiente y estoy en otro círculo que no es tan espiritual, mis palabras tienen que acomodarse y ajustarse a la demanda que ocasiona en mi vida el momento, porque deben de identificarse con el ambiente que en ese momento me está rodeando. Pero esas palabras anulan completamente lo que Dios está colocando en tu corazón. Porque Él quiere que nuestras palabras sean tan transformadas, que en el lugar donde quiera que tú estés, con quien tú estés, en el momento en que tú te encuentres, de esa boca tuya procedan palabras de bendición y no palabras de maldición. Palabras transformadas y renovadas completamente por el Señor Jesucristo, porque esas palabras tuyas reflejan y demuestran lo que hay en tu corazón, verdaderamente y en tu vida. Y Señor, rogamos en esta noche, transfórmanos, Dios, transfórmanos. Señor, te necesitamos. Señor, yo reconozco humillado delante de ti que mis palabras a veces, Señor, no son las más correctas, engañan, Dios. Son palabras que no provienen de ti, Señor, que me he dejado llevar, que he dejado entorpecer, que he dejado minar en mi corazón, que emociones, circunstancias, situaciones, momentos, Dios, me han afectado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios, para que nosotros, humillados delante de ti, abramos nuestro corazón y te podamos decir en esta noche: te necesito, Cristo. Necesito que me cambie, necesito que me transforme, necesito que hagas la obra en mi vida. Necesito, Dios, que renueves todo lo que hay en mi ser, en mi corazón. Quita, Dios, de mi vida, de mi corazón, toda basura, toda palabra que ha penetrado en ella, Señor. Tu argumento, Dios. Quita de mi vida, Señor, todas aquellas cosas que tanto daño me hacen y que tanto daño hacen a los demás. Quiero agradarte a ti, oh Dios, y quiero agradarte en todos mis caminos, y quiero agradarte, Dios, con mi manera de hablar. Por eso, Padre, gracias por permitirnos un día como el de hoy, un momento como el de hoy. Alumbra mi corazón, alumbra mi entendimiento, doblega mi vida, para que cada día reconozca la necesidad que tengo de ti, bendito Rey. Y gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias a Dios por tu enorme y gran misericordia que nos permites, Padre, en el día de hoy comprender la importancia de tu palabra, para que esa palabra, Señor, me conduzca a abrir precisamente mi corazón delante de ti y decirte, oh Dios, obra tú, oh Dios, en mi vida, obra tú, oh Dios, en mi corazón. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden que este sábado continuamos con este tema. Les invito, hermanos, el sábado tendremos tiempo de oración, tiempo de ayuno a partir de las 9 de la mañana. Dios les bendiga.